pasamos a la parte de tratamiento biológico. O sea, toda esta parte, hemos dicho incluso hasta la primaria, es todo físico. O sea, y a lo sumo químico, pues si se agrega algún coagulante para sedimentar mejor, es químico, pero no es biológico. Es decir, no hay en el pretratamiento ni en la depuración primaria actividades de microorganismos que degraden la materia orgánica, se alimenten. En cambio, el tratamiento secundario es tratamiento biológico, se lo puede llamar también, ¿sí? Y a su vez, en nuestros casos, que tenemos barros activados, suele estar sin, como dije antes, sedimentación primaria. Los microorganismos que actúan son mayoritariamente bacterias, ¿eh? En un 95% son bacterias. Y las bacterias son capaces de consumir sobre todo la materia orgánica disuelta. Y el resto de los más grandes que las bacterias limpian los flocs y comen, se alimentan de material sólido. Ahora, ¿qué pasa? Cuando arranca un sistema, después lo vamos a ver más en detalle, las bacterias se las llama, cuando hay poca cantidad de bacterias y mucho alimento, la mayoría son nadadores libres, es decir, las bacterias andan nadando por el líquido cloacal y van comiendo y no forman flor. Entonces, nosotros vemos cuando arranca la planta no hay casi barro, forman mucha espuma muchas veces, y después recién de días, semanas, empieza a haber menos comida. Nosotros le agregamos todo el tiempo comida, pero las bacterias a su vez se reproducen más o menos en 30 minutos, se duplican, ¿tá? Algunas se dividen por la mitad, o sea, una célula se parte en dos y a su vez cada una de esas dos mitades se parte en 30 minutos más en otras dos, ¿tá? Entonces crecen de una manera muy rápida. Van comiendo y llega un momento que cuando empieza a escasear comida empiezan a formar largan una sustancia polimérica, o sea, es orgánica grande, que es pegajosa, es un polisacárido, es un azúcar, un polímero, o sea, una cadena larga orgánica, que hace que se empiezan a pegar entre ellas. Cuando se empiezan a pegar entre ellas, empiezan a formar los floques. Y esas que forman floques y se pegan, empiezan a sedimentar en el sedimentador secundario y empiezan a volver al reactor. Entonces el sedimentador nos ayuda a que el reactor se vaya, con la recirculación, se vaya llenando de bacterias que forman floques y otros microorganismos. ¿Qué hacen las bacterias cuando degradan la materia orgánica? Bueno, se duplican, o sea, consumen comida y se reproducen. Pero además, si es aeróbico el sistema, o sea, con aire, en presencia de oxígeno, producen dióxido de carbono, que es un gas, que se va por el reactor, junto con el aire, y si es un proceso anaeróbico, o sea, sin presencia de oxígeno de ninguna forma, produce gas metano, ¿está bien? Y además producen agua. Ahora vemos lo de lecho fijo. Lecho fijo es, por ejemplo, un lecho percolador. Este es un lecho percolador con piedras. O sea, lo que ocurre, ¿por qué es fijo? Porque los microorganismos se pegan a las piedras. O sea, se hace como una película biológica alrededor de las piedras, de un montón de bichitos chiquititos, más grandes, hay hasta gusanos, lombrices, de todo un poco, y van degradando la materia orgánica que le llega por ese brazo, ¿no es cierto? Distribuye el líquido crudo y atraviesa el lecho percolador y los microorganismos van comiendo. Y el aire, en la mayoría, entra vía natural. Hay algunos que tienen ventilación forzada y se le manda aire para que es un proceso aeróbico también, ¿está? Pero es de lecho fijo, es decir, los microorganismos están fijos en la piedra y cuando va creciendo esa película y llega un momento que es tan gruesa que el aire, el oxígeno no penetra y se mueren los que están adentro, los que están más pegados a la piedra, que es lo que no les llega ni comida ni oxígeno, y se despegan de la piedra. Entonces el agua misma que hace circular va renovando la película, ¿tá? Y el barro que se genera es menor que un barro activado, pero se va cayendo y va a un sedimentador secundario también.
lo que les decía recién, y cuando crece demasiado se empieza a caer y se desprende por el líquido. Esto es un relleno estructural, plástico, y después hay estos rellenos chiquititos que se llaman aleatorios, o sea, bueno, en inglés es random, pero estos estructurales es como que hay que apoyarlos y cortarlos. Si el lecho preparador suele ser circular, hay que cortarlos en el borde y son más firmes, uno puede en general caminar arriba de ellos. Estos chiquititos se tiran en bolsas, dan mejor pasaje de líquido porque unen y hacen mejor mezcla, pero no puedes pasar arriba de eso, o sea, tenés que poner algo que proteja. Y en los lechos perforadores también es muy importante el pretratamiento, porque si pasan sólidos, tanto las piedras como los plásticos se tapan todos. Yo he visto un montón de perforadores se inundan al final, se hace como una laguna arriba, ¿tá? Porque se tapó de porquerías que pasaron sólidas y se tapa y no anda más. Hay que vaciarlo, es un lío terrible. Por eso el pretratamiento, pero esto es lecho fijo, lo importante es eso. Podemos seguir. Esto es un reactor de un tratamiento biológico. Acá es aireación por burbuja fina, es decir, está en el fondo del reactor y asciende, y ese es un patrón. Hay de burbuja fina, y si no, los aireadores de superficie, esa es la planta de San Vicente, perdón, es al revés. O sea, en burbuja fina casi nosotros inyectamos aire, algunas plantas industriales inyectan oxígeno puro, que es carísimo, pero es una manera, el floque es distinto, que la planta se comporta de otra manera, pero es muy caro, tiene que ser para alguna industria que gane mucha plata y que tenga algún líquido que requiera trabajar con oxígeno puro. Es oxígeno líquido que se gasifica y se inyecta a los reactores. Este, que es de superficie, es al revés. O sea, yo acá lo que hago es meto aire a un líquido también, entonces la burbuja chiquitita va subiendo y va, como hay más oxígeno en el aire, 21%, y en el líquido hay poquito, hay una transferencia de oxígeno de la burbuja hacia el líquido, ¿está bien? Acá lo que hago es al revés. Lo que agarro es el aireador de superficie, agarra el líquido y lo tira para arriba y entra en contacto con el aire, y esa bolita de líquido se airea de esa manera. Lo que tiene de malo es que para los operadores no es muy sano, porque eso es forma de aerosoles. O sea, vos lo que sube y forma un aerosol no solo son partículas gotas de agua, sino bacterias y microorganismos patógenos, digamos. Entonces es un poco más riesgoso para los operadores eso que que suavemente sube, ¿no? Después, los procesos biológicos, además del lecho fijo o en suspensión, se pueden clasificar según la presencia o ausencia de oxígeno, ¿está bien? Anaeróbico es, lo vamos a ver ahora, sin oxígeno en ninguna forma. Anóxico es sin oxígeno libre, y aeróbico es el que usamos nosotros en nuestras plantas de barros activados, ¿no? O sea, recuerden, el proceso de barros activados es un proceso aeróbico, o sea, se basa, si usted no tiene oxígeno, no anda, ¿está bien? Y no tienen oxígeno suficiente, de concentraciones adecuadas, ¿no? Los anaeróbicos empezamos al revés, por lo que nosotros no tenemos algo. En APSA hemos tenido la digestión de barros anaeróbica en un IMO, esa es anaeróbica. No existe oxígeno en ninguna manera, o sea, no hay nitratos, porque hay bacterias que pueden aprovechar el nitrato, esta es la fórmula química, y hay bacterias que pueden absorber ese oxígeno, que están los nitratos. La mayoría, esas son las facultativas, o sea, se llaman bacterias facultativas porque si hay presencia de oxígeno libre, que es el que le metemos con el aire, ese es el que más le gusta, y si no hay de ese y hay nitratos, sacan del nitrato también. Entonces, un proceso anaeróbico puede ser una laguna anaeróbica. En las industrias es común las lácteas, que están en la zona rural. Muchas veces la primera laguna es anaeróbica, porque es una manera de retirar carga orgánica. Cuando los efluentes de las lácteas tienen suelo, tienen una carga orgánica altísima, y la laguna anaeróbica es más lento. Todos los procesos anaeróbicos son lentos,
pero sin ponerle energía reducen la DBO. La buena noticia de los procesos anaeróbicos es que producen poco barro. Estas cifras son generales, o sea, depende un poquito cada proceso como sea, pero 1 kilo de DBO reducida de manera anaeróbica produce solo 0,2 kilos de barro. Y ese barro hay que usarlo, hay que ponerlo, tiene un costo. Entonces, estos procesos hay un montón, o sea, las lagunas anaeróbicas son los más comunes, reactores con relleno fluidizado son unos ruleritos que se mueven sin aire siempre, y digestión anaeróbica de barros es lo que más crece a nivel mundial porque genera gas, metano, y lo aprovechan. Este proceso UASB es un manto que está en movimiento, es medio especial. Hay una sola planta en Argentina, creo en el norte, en Formosa, porque ¿qué tiene? La parte anaeróbica es buena por su bajo contenido energético, su bajo consumo energético, porque produce gas metano y eso se puede hacer electricidad, o pueden andar, como dije el otro día, micros con GNC, o vehículos con GNC, pero necesita una temperatura cercana a 35 grados. Entonces, si son lugares fríos, es complicado. O hay que enterrarlos, o hay que calefaccionar, y eso se pierde energía. Los procesos anóxicos es donde las bacterias, que son facultativas, es decir, que eligen oxígeno libre si hay, y si no, pueden agarrar el oxígeno, que sería este símbolo, que están los nitratos. Eso en barros activados y en lechos percoladores se usa en un proceso que se llama desnitrificación. Nosotros no lo tenemos. O sea, como yo les expliqué la otra vez, nuestro proceso biológico oxida la materia orgánica, la consume a la DBO y a su vez oxida el amonio a nitratos. Y ahí paramos. Nosotros lo que hacemos, le cambiamos la forma al nitrógeno. Lo pasamos de amonio a nitratos, pero la cantidad de nitrógeno total no lo cambiamos, ¿no? En cambio, con ese proceso de desnitrificación se achica. Los procesos aeróbicos es un proceso que requiere la presencia de oxígeno libre. O sea, la base de todos estos barros activados es presencia de oxígeno en cantidades adecuadas. Que suele ser 2 miligramos por litro, es lo que se requiere para que funcione bien. Un ejemplo, barros activados, las lagunas aereadas, como creo haber mostrado alguna vez. Los lechos percoladores también es aeróbico, porque el aire penetra al lecho y son bacterias y microorganismos aeróbicos que hacen el proceso, nada más que el lecho fijo. Después hay una versión de un proceso aeróbico que es barro activado, pero para cuando uno quiere que las plantas, si un reactor le quedó chico, se puede transformar con estos roleritos, en realidad los venden y bastante caro, venden la tecnología, se agregan esos roleritos al reactor, hay que hacer ciertas cosas especiales, que hay que mezclarlo, mantenerlos en suspensión, pero a su vez hay que poner como unos filtros para que los roleritos no se vayan al sedimentador. Entonces, un reactor puede duplicar o triplicar su capacidad. ¿Está bien? ¿Y qué es lo que ocurre? Porque esto es lo mismo que yo les expliqué con los lechos fijos. O sea, yo en ese rulerito tengo un volumen chiquito, pero tengo mucha superficie. Entonces, los microorganismos se pegan, como se ve acá, se pegan a cada superficie de ese rulero y multiplican la cantidad de microorganismos que se puede tener. Es 2 o 3 veces mayor que en un barro activado normal. Entonces, eso se usa para aumento de capacidad en plantas. Tiene sus historias, pero es una cosa interesante. Y a veces en plantas compactas también se puede utilizar. Es una variante. Bueno, y ese es lo que acabo de decir. Es mucha superficie por unidad de volumen. Después hay otro proceso, ese se llama MBBR, 2BCP. Entonces hay otro proceso que es una variante de los barros activados que se llama MBR. Eso es un reactor biológico que tiene membranas puestas en el reactor o al costado del reactor. No tiene sedimentadores. Entonces, las bacterias, los floc,
no importa que no sedimenten bien. O sea, ese sistema tolera filamentosas en exceso, por ejemplo. Porque, ¿qué pasa? Esto se lo voy a mostrar. Esta es una planta de reuso en el estado de San Pablo. Se utiliza, primero hay un barro activado como si fuera el nuestro, y el efluente de ese barro activado viene acá. Esta es una zanja de oxidación, es un reactor, no sé si las han visto alguna vez, pero son circulares, con cepillos o distintas maneras que hacen que el líquido va dando vueltas, como un carrusel, que se le llama también. Es una manera de aireación extendida. Acá remueven biológicamente el nitrógeno y fósforo químicamente, o sea, le agregan sulfato, PAC, que es policloruro de aluminio, o clorofárrico, y con alguna de esas dos sales remueven más fósforo. Pero en vez de sedimentadores, todo esto que se ve al costado son unas membranas que yo les mostré inicialmente, no sé si las recuerdan, que son como fideos, que acá hay unas bombas, todo al costado, que chupan el líquido del reactor, o sea, toda esta pasta, porque además estos reactores tienen mayor concentración de barro. Las membranas te permiten que tengas más concentración de barro, entonces el reactor es un poco más pequeño, y acá se hace un vacío y pasa el líquido limpio con menor a 0,2 NTU de turbiedad, o sea, muy poca turbiedad. Volvemos al barro activado, que es nuestro, todas nuestras plantas, los operadores que están acá, solo trabajan con barros activados, ¿no? Es un tipo de proceso, es aeróbico, o sea, necesita oxígeno, es cultivo en suspensión, o sea, tiene que estar agitado, y el reactor tiene que ser homogéneo, todo parejo, ¿no? Y el objetivo es producir un efluente de alta calidad, baja carga orgánica y bajos sólidos, y un barro estabilizado que pueda deponerse o reutilizarse sin riesgo para la salud. Hay distintos métodos de estabilizar el barro, pero bueno, en general, ¿qué es lo que tiene que hacer el operador? Que es muchas veces difícil si no hay, si hay problemas mecánicos o bombas que se rompen o filtros de banda que dejan de funcionar, que es que una vez que el operador logró tener una cierta cantidad de microorganismos, de ciertas características, que depuran bien el líquido, que sedimentan bien, tiene que tratar de mantener siempre esas condiciones, ¿tá? Entonces, esto es muy importante, lograr que el sistema esté estable. Eso es lo que dice. Una vez que encuentran una manera y una comunidad de microorganismos y un volumen y cantidad de barros y un efluente de alta calidad, hay que tratar de mantener esas condiciones, ¿no? Y eso tiene que funcionar mecánica y biológicamente, ¿no? Bueno, el corazón del proceso de barros activados es un reactor donde los microorganismos, o sea, el aire que nosotros inyectamos, después lo vamos a ver, tiene dos funciones. Una es la de mezcla, mantener todo agitado, homogéneo, se llama licor mezcla al líquido del reactor, ¿tá? Porque nosotros todo el tiempo necesitamos tener los flocks de microorganismos en contacto con la comida que está entrando y no dejarlos caerse al fondo porque se vuelven anaeróbicos, en el fondo no hay oxígeno y se descomponen y cambian de tipo de microorganismo y nos empiezan a generar problemas de tortas de barro que suben y otros problemas, ¿tá? Entonces, nuestra manera de llegar a tener una población estable es a través de la recirculación. O sea, el sedimentador y el reactor trabajan en conjunto. Y es muy importante que funcionen los dos bien. Entonces, esto es la clave es que el reactor y el sedimentador trabajan juntos, ¿no? Entonces, cuando yo arranco, entro con un montón de carga orgánica y acá no tengo casi bacterias, ¿no? Esas bacterias van creciendo, me depuran mal, sale un efluente mal, de mala calidad, hasta que cuando la comida empieza a faltar, empiezan a formar ese mucílago, se llama también, como una capa externa que las hace pegajosas, se empiezan a unir, que es una manera de protegerse, y cuando crecen suficiente empiezan a sedimentar. Entonces, ¿qué pasa? Si yo recirculo todo el tiempo, las que vuelven son las que sedimentan. Entonces llega un momento, después de 2 o 3 semanas, que yo ya tengo una población que es fundamentalmente formadora de flor. O sea, yo quiero bacterias
que forman el floc. Y otros microorganismos que me ayuden a limpiar el reactor. Después vamos a ver cómo funciona eso, ¿tá? Pero en definitiva, recuerden que estas dos cosas trabajan juntas y son igual de importantes, ¿tá? Acá no puede faltar aire y ahí tiene que funcionar todo. Bueno, después esto no es tan importante, pero para que tengan una idea. Esto es una manera de expresar químicamente qué es lo que ocurre. Las reacciones en un reactor son muy complejas, ¿está bien? Pero tenemos materia orgánica, una cierta cantidad, que está representada por B1, le ponemos oxígeno, que es la siguiente molécula, O2. A su vez, las células, como nosotros, nuestras células tienen nitrógeno y tienen fósforo y tienen otros micronutrientes, pero los principales son los que escribí acá. Es bastante complejo esto. A través de los microorganismos es consumida la materia orgánica y se agregan todo ese tipo de oxígeno, nitrógeno y fósforo, se crean nuevas células y se produce dióxido de carbono, que es un gas que se va como gas, y se produce algo de agua. Eso es lo que ocurre. O sea, nosotros cambiamos materia orgánica por casi un 40% de gas y un 60% más de bacterias nuevas, ¿no? O sea, vamos produciendo nuevas células, que es lo que nosotros después en exceso retiramos como barro, ¿también? A lo que llamamos barro son estas nuevas células, ¿también? Que las tenemos que mantener estables y el exceso lo vamos sacando. Esa es una filmación de un reactor, ¿sabes? Lo que se ve, la gente de Berisso ve en el microscopio esto, ¿sabes? Que son los flocs que están todos formados, y después hay microorganismos grandes. Algunos, ese es un osito de agua, se llama, que son los que indican un barro sano y de edad bastante avanzada, de radiación extendida, que se van alimentando y van limpiando. No tiene que haber flocs chiquititos, sino que tiene que ser flocs parejos para que se alimenten bien, digamos. Y las bacterias son las que forman los flocs, que es el 95%, pero los otros microorganismos son muy importantes, que estén aquellos que indican que el tratamiento está bien, digamos, ¿sabes? Y que hagan su trabajo. Un rotífero es uno de los microorganismos que hay, que son bastante más grandes que las bacterias, y este es ciliado, o sea, tiene pelitos, y lo que hacen es se mueven y con esos pelitos traen comida y se van alimentando, ¿tá? Para que se formen nuevas o flocs o se consuma la materia orgánica, tiene que haber varios pasos que se dan. Primero, las células tienen que absorber la materia orgánica soluble, es decir, cuando un líquido se pega es absorbido por una célula, se denomina absorción. Cuando es material coloidal, o sea, sólido, se llama adsorción, o sea, cambia solo la D. Eso es para cuando se pega material sólido, ¿está bien? Se requiere tener acceso a esos alimentos. Las bacterias tienen que tener acceso al alimento, los microorganismos. Tiene que haber una buena mezcla para que siempre tenga alimento disponible, y la cantidad de oxígeno es suficiente y el tiempo de retención hidráulico, las horas necesarias para que puedan depurar y reducir la materia orgánica a los niveles que nos exige la ley, ¿está bien? Y si todo anda bien, las bacterias o los microorganismos empiezan a producir. Hay dos procesos, uno lo que se llama oxidación y síntesis, que es que se oxida la materia orgánica y se producen nuevas células, y otro se llama respiración endógena, que se produce CO2, o sea, gas carbónico y agua. Todas estas reacciones o etapas tienen que poder ocurrir y es bastante complejo. Lo importante es que para ustedes es comprender que los microorganismos tienen que tener acceso al oxígeno y tiene que haber una buena mezcla para que puedan estar en contacto con el alimento. Por eso que cuando entran al reactor viene la recirculación de barros y el líquido crudo juntos, ¿no es cierto?, para que enseguida entren en contacto con la mayor cantidad de comida, ¿tá? Podemos pasar. Ahora vamos a ver un gráfico donde están lo que se llama barros activados convencionales. Barros activados convencionales, nosotros no tenemos plantas en Acumar ni en Campana de barros activados convencionales. Barros activados convencionales es más o menos 3 a 4 horas de tiempo
resiliencia hidráulico en un reactor. Este gráfico esta es la cantidad de microorganismos, ¿está bien? Y esta es la comida, ¿tá? Quiere decir que, y acá es el tiempo, si nosotros pensáramos que empezamos a llenar el reactor, al principio no hay casi microorganismos, hay mucha comida, va pasando el tiempo y las bacterias van creciendo y pasan, acá hay crecimiento exponencial, es decir, la velocidad de crecimiento de las bacterias es altísimo. Eso nosotros no queremos estar nunca ahí, porque esas bacterias consumen materia orgánica pero no forman flor. O sea que se nos irían todas por el efluente. Eso les pasa, por ejemplo, a las plantas que tienen barro bueno, pero llueve, les lava el barro y empiezan de nuevo a formar barro y de golpe pasan a esta etapa y se empieza a hacer un efluente turbio porque comen la materia orgánica pero no forman flor, entonces se van todas por el sedimentador. En esta zona, que es un crecimiento más moderado, ya no hay tanta comida, es lo que se llama zona de mezcla completa y convencional, es decir, es un lodo no tan viejo y el tiempo de resistencia hidráulico es en general alrededor de 3-4 horas en el reactor. Y a su vez la edad del lodo suele ser mayor a 3 días, pero en general menor a 10 en el convencional. Y después hay tan poca comida que empiezan a morir más microorganismos de los que crecen, ¿está bien? Y esa es la zona donde trabajamos nosotros, que es de aireación extendida. Es decir, la zona de aireación extendida es donde los microorganismos crecen menos y hay muy poca comida, lo que quiere decir que hay muy poca DBO. Y a su vez, el tiempo, la edad del lodo, lo que se llama la edad del lodo, el tiempo de retención celular, es el más alto. Entonces, ¿qué pasa? Podemos pasar a la próxima, a ver si está... bueno, ahí vamos a describir primero esta parte, que es lo que decía, ¿qué ocurre al principio? O cuando hay mucha comida. Crecen las bacterias rápidamente, el alimento es usado rápido y hay una relación que se llama alimento-masa, en inglés F sobre M, que es alimento en inglés food. Esa relación, cada proceso tiene una relación, un rango de relaciones entre la comida y la cantidad de microorganismos. Hay mucha actividad en el crecimiento exponencial, o sea, al principio de las primeras semanas o días, hay muy poco lodo, mucho lodo joven que produce espuma blanca y el alimento se elimina, pero no produce además flota. Y suele ser alto la relación A sobre M. Después, de crecimiento declinante es en general, ya hay menos alimento y se empieza a ver, acá empieza a haber floc, pero esto no lo tenemos nosotros, sino que estamos en esta zona, que sería la última que les mostré hoy, que es la de aireación extendida. Todas estas plantas se decidieron hacer de aireación extendida. No hay suficiente comida para todos, por eso que se comen entre ellos también, y por eso que una aireación extendida produce algo menos barro que el barro que va convencional. ¿También? La producción es menor y hay menos volátiles, o sea, el lodo es más viejo. ¿También? Pero ¿por qué se decidió hacer esto? Las desventajas son que los reactores son muy grandes, ¿también? Porque vos para tener aireación extendida necesitas un gran tiempo de retención hidráulica, entonces necesitas reactores grandes para el volumen que entra. Y como tenés reactores grandes, tenés muchos microorganismos. Entonces, consumís más aire que el barro activado convencional, pero tenés una gran ventaja. Como tenés tantos microorganismos, cualquier alteración en el efluente se la bancan bastante mejor. Es como si vos tuvieras muchos, perdón el ejemplo, pero muchos trabajadores para hacer una tarea y si hay algún problema, si unos dejan de trabajar, los otros van a estar. Entonces la masa bacteriana es muy grande y es un proceso robusto, es decir, al operador le genera menos problema que un barro activado convencional, que todo es más rápido
y se le va de rango mucho más fácil. Entonces, yo creo, no estoy seguro, que la irrigación extendida ha sido utilizada en casi todas estas plantas porque Argentina no tiene tanta historia de barros activados, porque además los barros están estabilizados más que en el barro activado convencional porque hay menos volátiles. Esta planta, después lo vamos a ver, tiene muy bajo contenido de volátiles, entonces eso la hace más estable, pero es más cara de construir, ¿no? Tiene más hormigón. Perdón, volvamos a... Entonces, la carga, acá vienen algunas definiciones que son importantes. La carga orgánica liminar es lo que llamamos la comida, el alimento, son los kilos de DBO por día. Ustedes eso lo pueden calcular, si saben el caudal y saben la concentración de DBO de entrada. La concentración de DBO está expresada en miligramos por litro o gramos por metro cúbico. Calculan cuántos metros cúbicos entran por día a la planta, saben cuántos gramos tienen de DBO por día, lo dividen por 1000 y les queda cuántos kilos de DBO por día. Eso es A, el alimento, ¿también? Y la cantidad de sólidos suspendidos totales en el reactor es todos, los vivos, o sea, los microorganismos y los fijos, los que se han mineralizado. Todos esos se llaman sólidos suspendidos totales en el licor mezcla, ¿tá? Y se puede saber también en kilos si uno quiere. Pero después viene una relación, si pasamos, los microorganismos vivos son los que se llaman volátiles, es decir, que cuando se hace sólidos, después Natalia lo va a explicar, hay una manera de, son los que se eliminan, o sea, vos pones en una estufa a 103 grados más o menos y los sólidos se secan, ahí te dan los sólidos suspendidos totales en el reactor. Después lo sacás de esa estufa y lo metés en una mufla, que es un horno de ladrillo refractario, y lo subís a 500 y pico de grados. Ahí todo lo que es orgánico se evapora y queda lo que está mineralizado. Entonces después sacás la cuenta entre los sólidos suspendidos totales que tenían secos y filtrados y lo que te quedó, la diferencia entre los dos son los volátiles que tenían, ¿tá? Y los volátiles son los que nosotros queremos saber para saber cuántos microorganismos tenemos. Los sólidos suspendidos volátiles en el licor mezcla es algo muy importante, es la cantidad de microorganismos vivos que nosotros tenemos en nuestro reactor, ¿vale? Y la relación A sobre M se refiere a eso, o sea, alimento, DBO por día en kilos y los volátiles en kilos que tenemos en el reactor, ¿tá? Y ahí vemos cuál es la relación, a ver si estamos bien. Los otros son los fijos que se murieron. En una irrigación extendida aumenta el número de sólidos fijos, y los sólidos suspendidos totales en el licor mezcla es la suma de los volátiles y de los fijos, ¿está bien? La relación A sobre M se refiere, es lo que le dije. Ustedes pueden hacer el cálculo, kilogramos por día de DBO removida, o sea, lo que entró menos lo que salió, eso es lo que removieron. Y si saben el caudal y la concentración de DBO de entrada y de salida lo pueden calcular, y los kilos de sólidos suspendidos volátiles en el reactor lo dividen por eso y tienen la relación A sobre M, que pronto vamos a ver qué es. Y tiempo de retención hidráulica en horas es el volumen del reactor en metros cúbicos, o los reactores, en este caso hay dos, en Marcopal también, Campana también hay dos, dividido los metros cúbicos hora que entran al sistema, ¿también? Eso le da en horas la cantidad de... es el tiempo de retención hidráulica, es lo que tarda el líquido en entrar y salir. Y en general, en la irrigación extendida van a ver, es superior a 20 horas. ¿No? Después, las condiciones. ¿Cuántos microorganismos yo tengo que tener? Bueno, hay una relación entre el alimento y los microorganismos que yo tengo que tener. Barros activado convencional, esta relación AM es más alta. Es decir, en definitiva, si yo tengo que sacar una buena DBO, quiere decir que en barros activados convencionales voy a tener menos microorganismos. O sea, si esto es más alto que esto de abajo tiene que ser más chico. O sea, tengo menos tiempo de retención hidráulica, son reactores más chiquitos, y menos microorganismos. Es más
vulnerable, se puede ir de rango más fácil. La aireación extendida, el rango normal es mucho más bajo, o sea, hay mucho más microorganismos que en el barro activado convencional, y ese es el rango. En general, lo que se dice es que en el caso de aireación extendida, la literatura dice que el tiempo de retención hidráulica tiene que ser más de 20 horas, acá tenemos 42, es un caso Cañuelas medio único en eso, las demás tienen 20 y pico de horas, pero no tanto. Y el tiempo de retención celular o edad del lodo, que es otra fórmula que está después, eso tiene que ver cuánto tiempo en promedio los microorganismos están en los reactores. Y suele ser en aireación extendida mayor que 20 días. O sea, es la vida que están en los reactores los microorganismos promedio, digamos. El tiempo de retención celular, eso lo pueden calcular ustedes. Si ya saben cuántos microorganismos tienen en los reactores, o sea, los sólidos suspendidos volátiles, y saben cuánto purgan por día, cuántos sólidos suspendidos volátiles tienen en la salida de la purga, dividen esas dos cosas y le da el tiempo de retención celular o edad del lodo, que debe ser mayor a 20 días en aireación extendida. Bueno, hay distintos tipos de reactores biológicos. El ejemplo que podemos dar es Cañuelas, Marcos Paz, son de flujo pistón, se llama, porque es parecido a una cámara de contacto de cloro, ¿no es cierto? O sea, el líquido con la recirculación entra por un lugar, un canal, sigue dando la vuelta así, bueno, esto está mal dibujado, perdón, pero es como un laberinto. La idea es que son angostos, cada paso es angosto y largo, y lo que ocurre es que aquí hay mucha comida y bastante microorganismos, y un poco menos de oxígeno. Cuando va pasando por los distintos lugares, la comida va desapareciendo y el oxígeno empieza a subir un poco, que es lo que se nota en Gándara, que se nota en Cañuelas también, que los niveles de oxígeno son superiores en las últimas zanjas, donde hay menos actividad porque ya desapareció casi toda la comida, y uno tiene que mantener el nivel de mezcla. Entonces en los últimos canales lo que manda es la mezcla, digamos, porque ya oxígeno no precisás, por eso tenés un poco más alto, pero este reactor, a mi gusto, es mejor, más robusto que el siguiente. Esto se llama el flujo pistón. Reactor de mezcla completa es como es campana, es decir, es un reactor más rectangular, cuadrado, que está todo el reactor con la misma concentración de microorganismos, de comida, que es igual a la salida. Ambos funcionan bien. Yo creo que me gusta más el diseño del flujo pistón, me parece que es más robusto. Los de mezcla completa, la única cosa buena que tienen es que como todo el líquido es homogéneo y es mucho volumen, si llega un tóxico se tiene que distribuir en todo ese volumen y se mezcla mejor que en un reactor de flujo pistón, porque cae un tóxico a la entrada y va a afectar más los microorganismos de la recirculación que están generando. Entonces, para tóxicos es un poco más riesgoso el de flujo pistón, pero es mucho más robusto, es muy difícil que haya grandes problemas con filamentosas. Entonces, además de esos dos tipos, de tipo zanja de oxidación, es como un carrusel, va dando vuelta el líquido, en general tiene cepillos circulares que lo hacen circular, le dan aire y lo hacen circular, y es parecido a mezcla completa porque es un volumen bastante grande, pero es muy común en reactores antiguos. Entonces, esto ya lo de la lluvia ya lo he planteado, o sea, hay que evitar que se laven los reactores, ¿no? Y el objetivo del oxígeno son dos: entregar oxígeno para que los microorganismos puedan hacer su trabajo y mantener el barro en suspensión. No debe haber zonas muertas, no debe haber barro en el fondo. Si no, empiezan a tener problemas de falta de oxígeno y se levantan y la calidad del fluido va a ser peor. Esto se lo digo muy rápido porque si tenemos tiempo al final vamos a hablar algo de lo que es la remoción biológica de nitrógeno.
Lo que ocurre en el reactor es que nosotros removemos materia orgánica, pero además parte del oxígeno va a oxidar. Esto es amonio, es la forma que es la orina en general, es un componente importante de los líquidos cloacales, y cuando se oxida primero forma algo que se llama nitritos y vuelven otras, estas son las bacterias que oxidan el amonio, que se llaman nitrosomonas, son las principales. Eso no es muy importante, pero es para que el que le interesa lo sepa. Y hay otras bacterias que después de que apareció nitritos lo vuelven a oxidar con más oxígeno a nitratos. Eso es lo que nosotros hacemos en nuestras plantas. Transformamos el oxígeno, perdón, el nitrógeno de amonio a nitratos en nuestros reactores aireados, porque consume mucho más oxígeno que la materia orgánica, 4,5 veces más. Entonces, si no tenemos oxígeno suficiente, no se llega a nitrificar del todo. Entonces, el nivel de oxígeno disuelto ideal para el reactor es alrededor de 2 miligramos. Los microorganismos necesitan en realidad menos que eso, pero como están formando floc, para llegar al centro del floc necesitamos que en el líquido haya más oxígeno, porque ellos necesitan por lo menos 0,3-0,4 miligramos por litro, pero tiene que tener una concentración alrededor de 2 en el líquido. La profundidad de los reactores es muy importante porque cuanto más profundo, más se aprovecha el aire. La eficiencia del oxígeno, o sea, nosotros metemos aire, ¿está bien? Y por cada metro de profundidad del tirante líquido, desde que están los difusores abajo, por cada metro la eficiencia es 4,5%, más o menos. Quiere decir que si tuviéramos 10 metros, tendríamos 45% de eficiencia. ¿Qué quiere decir? Que del aire que nosotros metemos, menos de la mitad aprovechamos el oxígeno. El resto se va a la atmósfera, ¿está bien? Bueno, esos son los soplantes, todo lo... Más o menos así sería, creo yo, algo bueno. Lo que no es bueno es que esté quieto, y a veces, si es demasiado, puede producir roce y romperlo, pero eso lo ven ustedes en el efluente. Si el efluente está de buena calidad, no impactó mal. Bueno, esto lo hemos hablado. El reactor y el sedimentador trabajan en conjunto, y el manto de lodos no debería superar más o menos el metro de profundidad en el reactor. Depende de la profundidad del sedimentador, o el 25% de su altura. Lo normal de un sedimentador secundario puede variar entre 3,5 y 5 metros, y la carga hidráulica, o sea, cuántos metros cúbicos por el área del sedimentador, o sea, con el diámetro se saca el área, y estos son los valores en los rangos normales. Se puede expresar en horas, o sea, es metro cúbico de caudal que está llegando, dividido metro cuadrado del área por hora, o si no se puede hacer por día también. Bueno, es importante, el sedimentador, como dije, es muy importante, hay que estar observando siempre la turbidez del efluente, el buen funcionamiento de los barredores, y que haya un caudal de recirculación normal y continuo. Y esto ya lo he explicado en tiempo de ciencia, en 2 horas más o menos. Y la calidad del barro, lo importante es que sedimente bien. Los barros demasiado jóvenes tienen una tendencia a sedimentar muy lentamente. El barro mineralizado sedimenta más rápido. Entonces hay un concepto que se llama IBL, que es índice volumétrico del lodo. Es el volumen que ocupa un gramo de lodo en el reactor. Y eso es lo que yo les explicaba. Eso lo que tienen que hacer es medir el volumen de los sólidos sedimentables en 30 minutos, lo multiplican, si le da 500 mililitros lo multiplican por 1000, y abajo tienen que saber la parte por millón o miligramos por litro, gramos por metro cúbico de los sólidos suspendidos totales del reactor, y ven cuál es el nivel. Cuanto más bajo es, sedimenta, compacta más el barro, más alto tiene bulbia, o sea, tiene un problema de que no espesa bien. El rango en general se suele decir entre 75 y 125, de IBL es el ideal. Campana tenemos muchas veces 200 y pico, o sea, no sedimenta bien el barro. Y si es menor que 50, indica un barro demasiado viejo que cae como una piedra
pero puede dejar el líquido turbio, digamos, porque forma flocs chiquititos, ¿no? Bueno, este gráfico solo se puede interpretar si uno tiene un microscopio, ¿no? Porque esto es los distintos microorganismos que se ven en un microscopio, y acá está, esto es el tiempo de retención celular, es decir, barro joven, barro muy viejo, ¿está bien? Y esto es A sobre M o F sobre M, es mucha comida y pocos microorganismos, y acá es poca comida y muchos microorganismos. O sea, esto sería nosotros en aireación extendida, estamos medio por acá, ¿tá? Si nos vamos mucho, nos salimos del rango. Es muy importante, o sea, un floc robusto tiene que tener filamentosas, algo, porque es como el esqueleto nuestro, digamos. Las filamentosas son bacterias más largas, filamentos, son como pelos, pero que en un floc es importante que haya algo porque lo hace más sustentable, más fuerte. Ahora, cuando son demasiadas, cuando las condiciones del reactor son desfavorables para las bacterias formadoras de floc, crecen las filamentosas y se abulta. Un floc, lo vamos a ver después, que tiene muchas filamentosas, atrapa aire y eso es lo que hace que los flocs no se pueden apelmazar y uno cree que tiene un montón de barro y tiene muy poquito, ¿no? Entonces, las bacterias filamentosas que se ven en el microscopio de esa manera, esta es una que genera espuma, son todos esos pelitos. Si los flocs tienen eso, en todos estos lugares se atrapa burbujas de aire y hace que el floc se abulte, o estas, en general las dos, y estas forman espuma arriba. Hay otras que hacen bulking, o sea que el floc se hace esponjoso, estas son las más comunes. Cuando hay mucha espuma, un reactor se pone de esa manera. Siempre es normal que haya espuma. La otra vez vimos el dron, un poco hay, ¿tá? Y algo marrón también. Pero cuando es así, eso no es normal, ¿tá? Creo que el único agujerito es que no tenía espuma, era un metro a la redonda nada más. Entonces, es importante que las condiciones mecánicas estén, pero que ustedes también traten de mantener la planta lo más estable posible, o sea, que no haya movimientos abruptos de que el barro un día sea un montón, a los 3 días sea la mitad. Todo tiene que ser suave porque las bacterias y los microorganismos necesitan estabilidad. Eso les hace bien para mantener un proceso adecuado. Eso es lo biológico, y lo mecánico son plantas complejas mecánicamente. Si no anda y no se pueden reparar, siempre van a tener problemas.